hermanos, bendiciones. Nosotros vamos a la parte 4 de nuestro estudio sobre la doctrina de la salvación. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la conversión, que incluye fe y arrepentimiento. Es importante, yo quisiera empezar leyendo la declaración de fe de una iglesia bíblicamente constituida, donde en su artículo 8, titulado Del arrepentimiento y la fe, dice: creemos que el arrepentimiento y la fe son deberes sagrados y también gracias inseparables, forjadas en nuestras almas por el Espíritu regenerador de Dios, por lo cual, estando profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro e impotencia, y del camino de la salvación por Cristo, nos dirigimos a Dios con contrición, confesión y súplica fidedignas para obtener misericordia. Al mismo tiempo, recibimos con entusiasmo al Señor Jesucristo como nuestro profeta, sacerdote y rey, y confiamos únicamente en Él como el único y suficiente Salvador. Quisiera hacer algunas consideraciones en cuanto a lo que acabamos de leer. Toda iglesia debería tener su declaración de fe, porque es como una constitución. Todo país tiene su constitución, es su ley máxima, es su carta, como muchos dicen, su carta magna. Y la iglesia debería de tener también su declaración de fe. Por ejemplo, la iglesia de donde somos miembros, ella tiene su declaración de fe que concuerda con lo que acabamos de leer. Bien, hermanos, él habla, es interesante cuando dice: creemos en el arrepentimiento y la fe, que el arrepentimiento y la fe son deberes sagrados y también inseparables. ¿Ya? Entonces, hermanos, hablemos del arrepentimiento. Son las primeras palabras de Jesucristo cuando empezó a predicar. Marcos capítulo 1, versículo 15, vemos a Jesucristo diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando estuvo en su último discurso en Éfeso, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículos 20 y 21, él dijo: y como nada me fuese útil, he el ruido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Es una pregunta. Hermanos, si volvemos un poquito a esta declaración de fe de nuestros hermanos desde una iglesia en los Estados Unidos, ellos dicen: nos dirigimos a Dios con contrición, confesión y súplica fidedignas para obtener misericordia. Hermanos, el arrepentimiento, él implica un dolor sincero respecto al pecado. No es remordimiento. El arrepentimiento significa renuncia al pecado y un compromiso sincero de abandonarlo y caminar en obediencia a Cristo. Yo me acuerdo en muchos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento cuando Jesús sanaba a alguien
o sacaba a alguien de algún problema, decía, vete y no peques más. Y en algunas ocasiones decía, para que no te suceda cosas peores. Entonces, el arrepentimiento es abandono, es un dolor, es un, es un total, una total renuncia sincera por el pecado. Es una renuncia total. Es un compromiso sincero de abandonarlo. La Biblia dice que el que encubre sus transgresiones no prosperará jamás, pero el que confiesa y deja alcanza misericordia. Entonces esto es abandonar el pecado y caminar en obediencia a Cristo. Yo quisiera usar las palabras del autor Mark Boda. Él dijo, el arrepentimiento es fundamentalmente un retorno a la comunión íntima con Dios Trino, nuestro Creador y Redentor. Es un retorno relacional que surge del corazón humano e impacta las actitudes, palabras y acciones. Hermanos, el arrepentimiento no es ver a una persona entrando llorando en una reunión y al día siguiente ella vuelve con lo mismo. No. El arrepentimiento, hermanos, no es una simple confesión de pecado. Nosotros no podemos dejarnos engañar por el uso indebido de este término por parte de la cultura. Confesarse no es arrepentirse. Fíjense, hermanos, que muchas veces hay personas que confiesan y siguen con lo mismo. La confesión es el primer paso para el arrepentimiento, fíjense, pero no es el arrepentimiento. Son dos cosas distintas. ¿Ya? El arrepentimiento requiere un abandono total del pecado y la búsqueda de otra forma de vida. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es algo bastante complejo. Demuestra una actitud, un cambio total. Vamos a algunos ejemplos de la Biblia, los discípulos de Jesús. Muchos de ellos fueron discípulos de Juan el Bautista, quien predicaba el arrepentimiento. Vino Jesús, predicó el arrepentimiento, y entre los discípulos, uno que se llamaba Judas, nunca demostró un fruto digno de arrepentimiento. La Biblia, Jesucristo habla que debemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, Judas nunca fue salvo. Vemos a Juan, vemos a Pedro, a Jacobo, a Mateo. Incluso vamos a tomar un ejemplo, Mateo, también conocido como Leví. Mateo, él era un cobrador de impuestos. Vio a Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Mateo deja todo y sigue a Jesús. No vemos a ninguna observación en cuanto al comportamiento de Mateo. No vemos, por ejemplo, nadie hablando de Jacobo, sino cosas tan insignificantes que no demuestran que ellos eran personas no convertidas. Por el contrario, eran personas convertidas. Pedro, que incluso Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, pero asimismo Pedro era un hombre que era quebrantado. Cuando Pedro negó a Jesús, dice que él lloró y trató de arreglarse con Jesucristo después. Entonces, hermanos, son
personas que abandonaron el pecado, son personas que abandonaron las malas costumbres y tomaron la decisión de seguir a Cristo. Ahora, lo que pase en el proceso del vivir cristiano, una caída, un fracaso, eso tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, pero no que seamos pecadores, pongo entre comillas, profesionales, que vamos a estar pecando por doquier a las 24 horas del día. No, hermanos, como dijo acá esta declaración de fe, esto me llama bastante atención. Nos dirigimos a Dios con contrición, confesión y súplicas fidedignas para obtener misericordia. Al mismo tiempo recibimos con entusiasmo al Señor Jesucristo como nuestro profeta, sacerdote y rey. Y confiamos únicamente en Él como el único y suficiente Salvador. El arrepentimiento implica ahora, a partir de este momento que yo confieso y dejo toda una vida de pecados, ahora viene esto, confiar en Jesucristo, confiar totalmente en Él. Y esto nosotros vamos a ver en la próxima lección y vamos a hablar de la fe, ¿ok? Así que sigan leyendo, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.